A ver, muchachos, ¿ya están aquí? Vamos a hablar de dos patologías. ¿Me escuchan, no? Sí, Allá. sí, Sí, Bien. A ver. Primero esta. Allá. ¿Ven la diapositiva? sí, doctor. Ok. Patología benigna de colon, entonces. Bueno, el intestino grueso, un poco y rápido de la anatomía nada más, ¿no? Básicamente mide pues de 1,20 m a 2 metros de longitud, 1,50 m es lo usual. El diámetro es de 7,5 a 2,5 centímetros, dependiendo del momento. El que sé de peristaltismo. Los componentes son básicamente el ciego, el colon ascendente, la flexura de colon derecha o la flexura hepática, se la denomina, el transverso, la flexura cólica izquierda o flexura esplénica o ángulo esplénico, y el colon descendente, finalmente el sigmoides, ¿no? El recto, que es la parte superior, ¿no? Sobre el ano, y el ano, ¿no? Entonces, todo es de la estructura del intestino grueso. Muy bien. Su conformación, pues a diferencia del intestino delgado, tiene además de las tenias no son otra cosa que la longitudinal externa, ¿no? Por lo tanto, el colon no tiene la muscular circular externa, longitudinal externa, ¿no? Sí la interna. Tiene austraciones, ¿no? Que marcan la morfología, y apéndices epiploicos, ¿no? Que es básicamente la tenia anterior, se le denomina. Esta es la estructura del colon, ¿no? Como les decía, se conecta a través del intestino por la válvula ileocecal, donde tiene pues también una función, no solamente de formar, impedir, ¿no? El retorno, ¿no? De manera física, sino también tiene una función fisiológica. El intestino delgado tiene una túnica que es la serosa y la muscular, como les mencionaba, y también la mucosa, ¿no? Su mucosa. Está relacionado con, en fosiliaca, el ciego, ¿no? Tiene el apéndice secal y la válvula ileocecal, ¿no? Se está intraperitoneal en 95% y retroperitoneal el resto de las veces, ¿no? El ciego y el sigmoides, así como el transverso, son las partes móviles del colon, ¿no? Existe la válvula ileocecal, que tiene las funciones que ya les he descrito, el apéndice, que ya lo hemos visto en detalle, ¿no? La ubicación y las funciones que tiene, la patología que se presenta al respecto. El colon descendente, ¿no? Que tiene relevancia porque ahí es donde se asienta la mayor cantidad de divertículos. En nuestro país existe lo que es el vólulo sigmoides. Vamos a hacer un seminario específicamente sobre vólulos sigmoides, ¿no? Pero básicamente pues es una torsión sobre el eje, sobre la mesenteritis, y va a causar una obstrucción severa, ¿no? El recto, que es la última porción, pues tiene importancia y diferencia respecto al colon por el tipo de células que tiene en su interior, ¿no? Y los cambios también se van a dar a nivel del problema neoplásico, ¿no? Tiene muchas diferencias en lo que es la neoplasia de colon, así como la neoplasia de recto, ¿no? Sus tratamientos también son totalmente distintos. El recto tiene válvulas de Houston, ¿no? Que básicamente se ubican en el lado izquierdo y derecho, también media. Están por debajo del repliegue peritoneal, ¿no? O sea, no son, el recto no es un órgano intraperitoneal.
tiene pues ligamentos, ¿no? Y una fosa isquiorrectal donde se va a ubicar, ¿no? La irrigación del intestino grueso, la mayoría del intestino grueso está irrigado por la mesentérica superior, ¿no? A través de la arteria cólica derecha, la iliocólica y la cólica media, ¿no? No se olviden. Y la mesentérica inferior realmente coge lo que es la cólica izquierda, las ramas sigmoideas y la arteria rectal superior. La arteria rectal media e inferior son eh, tributarias, ¿no? O derivan de la arteria ilíaca interna, no de la mesentérica. Ahí va una diferencia respecto a la circulación, ¿no? La rectal superior sí está a cargo de la mesentérica inferior. Igualmente, ¿no? Esas son las ramas, ¿no? Arteriales y que establecen pues un arco arterial que muchas veces no es lo constante que pensábamos y puede llevar pues a accidentes vasculares, ¿no? Ahí se ve la rama en el lado izquierdo, la rama sigmoidea, ¿no? Perdón, perdón, la arteria mesentérica inferior, ¿no? Y cómo va a irrigar toda la parte sigmoidea y la parte de colon descendente, ¿no? Y parte superior del colon, del recto, ¿no? Y esa es la sigmoidea, la rectal superior. Y ahí en la inferior se muestra en detalle ya la rama solamente con el arco de la sigmoidea, ¿no? Y la rectal superior. La mesentérica superior, inferior, perdón, irriga todo el lado izquierdo y la mesentérica superior, ¿no? A través de la rama de la cólica, de la ilioseco apendicular, que es terminal, y de la cólica derecha, y la del transverso, ¿no? La cólica media va a irrigar prácticamente el 60 a 80% del intestino grueso. Aquí tenemos la ilioseco, la arteria ilioseco apendicular, ¿no? Que es rama de la cólica derecha. Ven la conformación vascular y no sé si ustedes se dan cuenta de esos arcos que existen, ¿no? El arco de Riolando, ¿no? Que básicamente pueden dar irrigación colateral, ¿no? Eh, Teóricamente uno puede seccionar cualquier parte del colon, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado que a veces estos arcos, sobre todo en pacientes mayores, ya no están funcionando como tal. Y lo que era una circulación colateral se puede transformar en circulación terminal. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y la otra es cuando nosotros vamos a hacer una resección por neoplasia, no se olviden que los ganglios siempre van a estar al lado de las arterias, ¿no? Del pedículo vascular. Entonces, igualmente, si la neoplasia se presenta en cierta parte del colon, pues los ganglios son los primeros afectados, ¿no? Y los ganglios regionales, por eso siempre hay que tener presente esta circulación. Y justamente ahí están los nodos ganglionares, ¿no? Que siempre están adyacentes a la parte vascular, ¿no? Entonces, cuando uno hace una resección, no solamente tiene que asegurarse que haya una adecuada circulación del resto de intestino que está quedando, intestino grueso, sino además de que ha hecho una resección ganglionar suficiente para evitar pues que haya mayor eh, invasión de la neoplasia, ¿no? Esta es la parte del ano, ¿no? Que es la última parte del intestino, que está dentro del piso pélvico, y hay una serie de músculos pues que dan la consistencia y evitan el prolapso o la prosidencia, ¿no? Ahí tenemos la parte en la mujer, ¿no? Del piso pélvico, cómo se distribuye y los músculos que dan esa consistencia. Bueno, nosotros hemos hablado en la primera sección en emergencias sobre la diverticulitis, ¿no?
Pero también existe la diverticulosis, que es una enfermedad que básicamente se manifiesta con sangrado, ¿no? La frecuencia es mayor en las zonas rurales. La enfermedad diverticular del colon, pues, puede darse básicamente por incremento de la presión intraluminal. El estreñimiento, de alguna manera, de forma mecánica, puede llevar a la formación de divertículos, ¿no? Los divertículos lo presentamos todos, ¿no? Obviamente, cuanto más edad tengamos, vamos a tener mayor presencia de divertículos, ¿no? Las características morfológicas, ¿no? Generalmente se desarrollan en la zona de las tenias, ¿no? Y hay herniaciones de la mucosa, ¿no? Existen falsos divertículos también porque no tienen mucosa, los verdaderos son los que han arrastrado la mucosa en su conformación anatómica. Aspectos inflamatorios, pues existe de fiebre linfoide en esa zona, puede comportarse pues como una inflamación, una respuesta a la infección y finalmente pues dar la diverticulitis, ¿no? Y también los vasos que se van dilatando ahí pueden causar pues la diverticulosis, ¿no? Que es el sangrado, ¿no? Solamente miren, 10 a 20% tienen síntomas, la mayoría no tiene síntomas, por eso es que es una enfermedad silente, ¿no? La diarrea intermitente o alterada, náuseas y vómitos y síntomas urinarios que pueden darse también, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad diverticular del colon entre carcinoma de colon, puede ser por el sangrado, baja de peso, diarreas, el síndrome de intestino irritable por las diarreas que se pueden presentar y las características del mismo, apendicitis aguda en su forma de presentación aguda y con todas estas enfermedades que son inflamatorias intestinales crónicas, ¿no? Crohn, colitis ulcerativa, tuberculosis o colitis isquémica también, como les mencioné, la forma más grave, ¿no? Las diferencias pueden darse, pues, definitivamente entre neoplasia y enfermedad diverticular por la presencia de masa. Pero muchas veces también los divertículos pueden formar masas inflamatorias que se llaman diverticulomas, ¿no? Que pues no es otra cosa que varios divertículos que han causado una microperforaciones, una reacción ahí, una especie de plastronamiento, engrosamiento de la mucosa, de la pared, y da una imagen pues de una tumoración a ese nivel, ¿no? El tratamiento definitivamente es dietético, ¿no? Hay que evitar pues una alimentación con muchos carbohidratos, hacer ejercicio, tomar bastantes líquidos. Eso nos va a ayudar muchísimo en el manejo, ¿no? Y en las formas agudas, la perforación, el tratamiento quirúrgico y los mismos esquemas que se siguen para el tipo de diverticulitis de Hinchett 1, 2, 3 y 4, ¿no? Generalmente ahora solamente se está operando el 3 y 4, ya no el número 2, ¿no? Porque antes sí se hacía eso, 2A y 2B inclusive. Listo. Y ya de colon hemos visto bastante respecto a enfermedades, pues, benignas, ¿no? Y lo vamos a volver a repetir en 2 seminarios, ¿no? En el seminario de eh, de bórulo de colon, ¿no? Las patologías benignas de colon no son tan amplias, ¿no? Aquí vamos a tocar básicamente lo que es cáncer de colon. ¿Y por qué cáncer de colon también puede y debe ser visto, ¿no? Los pólipos, ¿no? Dentro de patología maligna, porque nosotros cuando encontremos un pólipo en colon, ¿no? Sea pediculado o no, siempre tenemos que descartar de que este pólipo tenga naturaleza maligna, ¿no? Entonces, ya nosotros no hablamos de poliposis no como enfermedad benigna, sino como una enfermedad premaligna. Por eso es que no lo describo en enfermedades benignas del colon, ¿no? Sino tiene que estar descrito en lo que son el cáncer de colon. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de cáncer de colon. El intestino grueso, delgado y el recto. Ya saben la diferencia entre
cáncer de colon y cáncer de recto. Miren la cantidad de personas que desarrollan cáncer colorectal. En mujeres es la segunda causa de cáncer, ¿no? Después de mama. En hombres, después de cáncer pulmonar, ¿no? Y prostático, viene pues el cáncer de colon. Sin embargo, la frecuencia sigue en el mismo lugar. Sin embargo, la frecuencia cada vez es mayor de cáncer colorectal, ¿no? Cáncer de colon y cáncer rectal, ¿no? No está bien decirle colorectal porque la naturaleza y el tratamiento es diferente. Entonces, cuando hablamos de cáncer de colon, es diferente de hablar de cáncer de recto, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Muy bien, aquí tenemos la incidencia de la población, 40% muere de la enfermedad y 40 a 60 años, pues más o menos el 90% mayores de 50 años, ¿no? Ahora, nosotros debemos tener programas de diagnóstico temprano, sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen cáncer y en la familia se ha ido presentando esto. Entonces debemos hacer no un estudio, pero por lo menos advertir de la necesidad de que se hagan las colonoscopías lo más frecuentemente posible. Eh, en todo país, y escúchenlo bien, en todo país debieran hacerse colonoscopías en los pacientes mayores de 50 años. Si es que el paciente tiene antecedentes familiares, ¿no? De neoplasias o tiene familiares en la primera generación o en la precedente de cáncer digestivo, debe hacerse una colonoscopia, ¿no? Incluso antes, ¿no? Según los japoneses, en los 45 años, y los norteamericanos también están planteando esto respecto al diagnóstico temprano. El mejor tratamiento del paciente con cáncer de colon se va a establecer cuanto más temprano se haga el diagnóstico. Entonces, en la colonoscopía, si es que el paciente tiene que hacerse este tamizaje, esta selección, este triaje, ¿no? Con el paciente asintomático. El paciente no tiene ningún síntoma. Entonces se le hace la colonoscopía y se encuentra un pólipo, se biopsia, se estudia y de acuerdo a eso se sabe si es que tiene alguna naturaleza neoplásica. Muchas veces el tratamiento de cáncer de colon actualmente, sobre todo en las primeras etapas de manera incipiente en pólipos, se puede hacer endoscópico. Ya no necesitas de cirugía, se hace una resección endoscópica, ¿no? Y eso lo hace un gastroenterólogo, mete el colonoscopio de manera instrumentada y hace una resección. Y no hay ningún problema. Si nosotros esperamos, ¿no? De que el paciente haga síntomas, así como en el estómago, ¿no? Generalmente los síntomas van a ser obstructivos o de sangrado. Y un sangrado, pues, que no es copioso, que no te manifiesta esto, sino el paciente va a venir con anemia, con baja de peso, ¿no? Y en un control de hemoglobina uno encuentra que hay una anemia. Muchas veces la atribuye a un problema nutricional, pero es generalmente una neoplasia de colon, ¿no? Entonces, no hay forma de que nosotros sigamos, ¿no? Diciendo que tenemos un buen tratamiento, ¿no? De salud, del sistema de salud, si es que no hay diagnóstico de esta enfermedad. Otros factores de riesgo, y por eso les decía que aquí es importantísimo siempre revisar qué factores pueden estar haciendo que esta enfermedad se presente con mayor frecuencia. Edad avanzada, más de 50 años, bueno, todos aquellos que tienen más de 50 años ya tienen riesgo de enfermedad de colon, ¿no? De cáncer. Síndromes hereditarios como cáncer de colon, el síndrome de Lynch, ¿no? La poliposis familiar adenomatosa, las neoplasias, por ejemplo, en judíos, ¿no? Y de raza negra, en países desarrollados también, factores medioambientales, estrés, dieta, ¿no? Sustancias que puedan ser conservadoras, etcétera. Aquí la dieta es importantísimo. Se han hecho varios estudios y aquí tienen que ver un poco también ustedes en lo siguiente, ¿no?
he estado revisando. Yo sé que ustedes tienen una dieta especial y esta dieta, pues, teóricamente debiera impactar y disminuir la frecuencia de cáncer de colon en el tipo de, en este grupo de pacientes especial, con una dieta especial. Sin embargo, hay dos estudios, ¿no? Ninguno de ellos ha demostrado realmente que sí hay el impacto que puede tener. Pero ahora ya es muy difícil, ¿no? Yo sé que ustedes llevan una dieta especial, pero cuando ya entran al mundo, ¿no? O sea, cuando empiezan a hacer internado, residencia, cuando salen un poco de esto, pues definitivamente no es fácil controlar lo que es una alimentación saludable, ni tampoco la cantidad de sal, la cantidad de carbohidratos complejos, de alimentos procesados y todo esto. Entonces, eso nos lleva pues a las grandes dificultades de no tener una, un estudio tan estricto, ¿no? Pero la dieta saludable, ¿no? La dieta que ustedes llevan definitivamente, pues es una dieta que no solamente va a disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales en general, probablemente las neoplasias digestivas también, pero también contribuye en lo que es la enfermedad, el riesgo de enfermedad cardiovascular, los síndromes metabólicos, ¿no? La obesidad, todo eso pues va a disminuir en su frecuencia, ¿no? Probablemente este factor medioambiental relacionado con la dieta y el tipo de alimentación, porque no solamente es el alimento, sino cómo lo procesan, ¿no? Cómo se adquiere, han hecho que el incremento globalizado del cáncer de colon sea cada vez mayor, ¿no? Obesidad y enfermedad inflamatoria intestinal que ya les había mencionado anteriormente. Existen síndromes hereditarios, ¿no? Que están directamente relacionados con lo que es cáncer, los síndromes de pólipos y cáncer, y estos tenemos las poliposis hereditarias, ¿no? Poliposis adenomatosas, dentro de eso es la adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner, el síndrome de Turcot, y también pólipos de características amartomatosas, ¿no? Es decir, pólipos por células germinales o células eh, precedentes, ¿no? Síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis juvenil, enfermedad de Cowden y neurofibromatosis. Aquí, por ejemplo, tenemos una revisión de las guías de Bethesda, ¿no? Donde indican cuáles son las características, ¿no? Para la enfermedad de Lynch, ¿no? Para diagnosticar enfermedad de Lynch de manera mucho más, em, para determinar si es que hay una relación familiar, ¿no? Y de esa manera advertir sobre la posibilidad de control en los pacientes, ¿no? Y no solamente en los pacientes de la misma generación, sino las generaciones que vengan hacia adelante, ¿no? Yo les cuento, yo tengo 4 familiares ya, que 2 de ellos con cáncer de colon diagnosticados y que yo los he operado, ¿no? Y dos que han tenido poliposis, uno con malignidad, otro sin malignidad. Y pues para hacer un estudio de enfermedad de Lynch hay que hacer un estudio genético, ¿no? Entonces con esto de la pandemia quedó un poco retrasado el estudio, pero tengo que estudiar genéticamente a los familiares y de esa manera determinar si es que existe alguna relación, ¿no? En algún gen que esté dominante y que pase a las siguientes generaciones, ¿no? Si es así, entonces lo que primero que hay que hacer es ya no buscar hacer un mapa genético a todos, ¿no? Sino solamente encontramos el gen que está cambiando esto y testamos a todos los familiares. Y aquellos que tienen mayores de 50 años, pues lamentablemente, o no lamentablemente, bueno, pero todos tienen que hacerse una colonoscopía de control y de esa manera, pues, hacer un tamizaje, ¿no? Para que no se pase inadvertida esta enfermedad.
Los criterios de Bethesda, ¿no? Mencionan, y también están los de Ámsterdam, ¿no? Que el cáncer colorectal debe ser en pacientes jóvenes que son menores, si tienes un paciente menor de 50 años, entonces ya es un criterio, ¿no? Que se ha diagnosticado. El cáncer sincrónico, cáncer pues que tenga naturaleza histológica, ¿no? Menores de 60 años, ¿no? Con este factor genético que se da por inmunohistoquímica, ¿no? El cáncer colorectal también diagnosticado en otros tumores relacionados con enfermedad de Lynch y también la presencia del diagnóstico de cáncer colorectal, ¿no? Que puede ser derivado pues de otros tumores, ¿no? Sin que tengan que mediar la edad. Y ahí existen también los criterios de Ámsterdam, ¿no? Unidos, ¿no? Que dan todas las otras características que son similares respecto a la edad, la, la afección de las generaciones, ¿no? En cuanto a primera, segunda generación, ¿no? En la relación vertical u horizontal, la presencia de algunos marcadores tumorales y si es que ese tumor pues tiene una verificación histopatológica de la misma característica celular, ¿no? Otros factores que pueden llevar a cáncer son el cáncer colorectal esporádico, que es el más frecuente, ¿no? O sea, el cáncer familiar como enfermedad de Lynch derivado de algún tipo de poliposis, ¿no? No es el más frecuente, ¿no? Generalmente es 10 a 15%, no más. Va a depender de las poblaciones, pero el cáncer colorectal esporádico, esa es la denominación, sí se presenta en la mayor cantidad de veces, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que están relacionados con cáncer de este tipo, ¿no? El cáncer colorectal, edad avanzada, sexo masculino, que ha sido operado de las vesículas, ¿no? Colecistectomía, que tiene una anastomosis uretrocolónica, o también cualquier cirugía colónica sea benigna. Hay factores hormonales, ¿no? La nulipariedad, las mujeres que no han tenido hijos, ¿no? La edad tardía en la primera gestación, es decir, una gestación de una paciente añosa y una menopausia temprana, ¿no? Factores ambientales, la dieta, definitivamente, con carne y grasas, ¿no? O pobre en fibras, folatos y calcio, ¿no? El estado de vida sedentario, obesidad, diabetes, el fumar, irradiación previa, ¿no? La exposición a materiales peligrosos como asbesto y la ingesta de alcohol, ¿no? Entonces, miren, todos los factores, algunos de ellos son totalmente prevenibles, ¿no? Dieta, sedentarismo, fumar, ingesta de alcohol. O sea, todos esos cuatro que les he mencionado son totalmente prevenibles. O sea, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, no fumar y no tomar alcohol. Bueno, eso es, creo que el estilo de vida que ustedes tienen, ¿no? Por ahora. Cáncer colorectal, carcinogénesis, ¿no? Las vías pueden ser, hay una vía por mutaciones, ¿no? Por cambios epigenéticos, y los otros, pues, por genes que regulan el crecimiento, ¿no? Hay una serie de genes supresores, ¿no? Y también oncogenes que ya se han identificado, ¿no? Como les mencioné en la primera clase de este capítulo, ¿no? De esta sección, ¿no? En lo que es cáncer, ya existe oncogenes determinados, por lo tanto hay unos cambios genéticos ya que van a predisponer a la presencia de cáncer de colon, ¿no? Ahí están los oncogenes, el KRAS, el CMYC, CNEU, ¿no? Son todos los genes que se han determinado ya como oncogenes para este tipo de neoplasia. Entonces aquí tenemos pues un gráfico que nos da las características de cómo los genes, ¿no? La carga genética de oncogenes frente a los cambios ambientales, medioambientales, ¿no? Y ahí también se incluye lo que es la dieta y el estilo de vida, pueden hacer pues que exista
alta prevalencia de cáncer de colon. Las enfermedades que tienen algún rasgo genético, ¿no?, predominante, ¿no?, son las menos frecuentes, como les dije, 10 a 15% de los casos. En cambio, el cáncer esporádico llega a ser hasta 90% en algunos casos. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es controlar lo que es controlable, o sea, los medios ambientales. Y en el caso de carga genética, pues hacer un seguimiento más estricto para poder tener una intervención temprana, ¿no? Ese es un enfoque de tratamiento muy sencillo, es un manejo epidemiológico de medicina preventiva, pero que lamentablemente no se está haciendo, ¿no? Y yo les puedo decir que, y probablemente cuando vieron en las prácticas, hay mucho paciente con cáncer de colon operados en el servicio de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el cáncer no ha sido diagnosticado y mucho menos tratado, que ha llegado con nosotros por complicaciones. ¿Qué complicaciones? La principal, obstrucción y sangrado. Entonces el paciente viene con un abdomen agudo por obstrucción intestinal, debido a que el tumor de colon nunca ha sido diagnosticado y ha crecido durante años hasta causar una obstrucción del intestino grueso, que como su nombre lo indica, es grueso y tiene un lumen lo suficientemente eh, grande como para permitir pues que el paciente no se obstruya. Entonces, aquí es un jalón de orejas para todo lo que es medicina preventiva, ¿no? Si nosotros no podemos diagnosticar una enfermedad de este tipo, ¿no?, precozmente, uno, si no podemos nosotros controlar todo lo que es un estilo de vida saludable, de dieta y sedentarismo, ejercicio, etcétera, entonces realmente estamos no haciendo más que asistencia a la enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden establecer y se deben establecer programas ya muy importantes, ¿no?, para poder hacer este diagnóstico, ¿no? Y no pues de la parte genética, ¿no?, familiar solamente, sino sobre todo de la parte ambiental para el cáncer esporádico, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, tamizaje y prevención que se debe hacer en pacientes, dicen, de 60 a 69, ahora ya se menciona, ¿no?, de 55 a 60, ¿no?, más temprano, o 50 inclusive en otros países, y de acuerdo a eso se ve si es que hay negatividad o positividad en los hallazgos, ¿no? Aquí se hace básicamente el test con sangre oculta en heces, ¿no?, el test de Guayacol. Y luego pasa, pues, si es que hay positividad, colonoscopía. Esa es una forma de tamizaje. En otros países, ¿no? En Japón, por ejemplo, todo paciente que tiene más de 50 años ya tiene una colonoscopia de control, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacen es básicamente prevenir, pues, enfermedades como esta, ¿no? Entonces, si la colonoscopia presenta pólipos, pues hay que hacer las guías nacionales, que básicamente es la resección y el seguimiento, ¿no? Y si hay positividad o negatividad. Miren que 10% pueden tener cáncer de colon rectal, o sea, de un total de pacientes que se va tamizando, ¿no? Y no es poco, porque es una positividad bastante alta. Si nosotros consideramos eso, pues será 1 a 2% de los casos, ¿no? Y eso te justifica perfectamente el implementar un programa de colonoscopia, por más costoso que sea, ¿no? Entonces, generalmente el cáncer, el colon normal, pues va a tener una desactivación de genes supresores tumorales, ¿no? Por algunos mecanismos que no son totalmente eh, entendidos, ¿no? Y se da, pues, la activación de oncogenes, ¿no? Y se da un pólipo adematoso y finalmente cáncer colorectal. El problema de esto es que esta activación de oncogenes, ¿no?, si es que el paciente los tiene, obviamente, ¿no?, puede hacer que, si es que es un cáncer esporádico y nosotros no tratamos, es como una enfermedad infecciosa, ¿no? Si no tratamos al germen, este germen se va volviendo en el tiempo resistente. Igualmente, si nosotros tenemos una modificación que ha llevado a un cambio displásico y la formación de cáncer y no lo advertimos,
y seguimos y dejamos que este cáncer progrese, se haga avanzado, ¿no? Obstruya, perfore o incluso eh, complique mucho al paciente respecto a su evolución. No solamente estamos hablando de una modificación, el oncogen o el cambio, el cambio celular ha crecido pues sin mayor control, ¿no? Entonces, esto puede hacerse que si son los mismos factores que se van repitiendo medioambientales, entonces la frecuencia obviamente también va a ser mayor, ¿no? Y esta modificación que empezó como una displasia sin ningún origen genético, puede ser que finalmente ya eh, cambie, ¿no? Y logre cambios genéticos a posterior, ¿no? Generacional, ¿no? Ese es el gran riesgo. Bueno, el cuadro clínico de un paciente que tiene cáncer, ¿no? de colon es el dolor abdominal que se presenta tardíamente, cambios del hábito intestinal, esto sí es frecuente y hay que advertirlo. Siempre cuando abordamos un paciente en cirugía, ustedes van a ver que esto debe ser lo usual, es preguntar si ha habido cambios en su régimen evacuatorio, ¿no? Es decir, si es que el paciente era estreñido, ¿no? O si es que el paciente presenta diarreas y si esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Muchas veces, y el mismo paciente lo advierte, pero cuando uno le hace la pregunta, ¿no? Ahí sí empiezan ya a tomar conciencia un poco. Por ejemplo, si hace las deposiciones 2 veces al día o no hace deposiciones, lo hace cada 2 días, ¿no? Y si esto en el tiempo ha ido cambiando. De repente, sí, pues tiene episodios de estreñimiento, a veces 3 o 4 días, ¿no? O tiene que utilizar algún tipo de catártico para poder hacer las deposiciones, o al revés, ¿no? Tiene episodios de diarrea que se autolimitan y después tiene episodios de estreñimiento, ¿no? Esto es importante saberlo porque es un, un elemento que nos puede llevar, pues, a sospechar de una patología intestinal, ¿no? En general. Entonces siempre hay que preguntar sobre ello. Uno hay que preguntar, ¿y cómo es usted en sus deposiciones? ¿Normal? Normal, ya. No, eso no es suficiente. Hay que preguntar la frecuencia, las características, ¿no? Eh, si es que hay cambios respecto a diarreas y estreñimiento, si es que estos regímenes han ido modificándose con la edad, o si es que hay cambios respecto a la alimentación, si necesita de utilizar algún tipo de fármacos o medicación, este, farmacológica o de repente también medicina natural para poder mantener este ritmo evacuatorio. Todo eso debe preguntarse. Anemia también, la anemia oculta, como les decía, hematoquesia, y disculpen que comí una M, y la presencia de pólipos, ¿no? A edad temprana. Lógicamente, como les mencionaba, los pólipos son asintomáticos, o sea, la única forma de diagnosticarlos es mediante una colonoscopia, ¿no? En edad avanzada, perdón, en etapas avanzadas ya, un cáncer ya con crecimiento, ¿no? Es mucho más sintomático, ¿no? En el colon derecho se dice que dan más anemia, ¿no? Por sangrados, microsangrados, fatiga y debilidad, y en el colon izquierdo más son obstructivos, ¿no? Pero esto ya no les puedo decir que antes sí se decía, ¿no? Cáncer de colon derecho, sangrante, cáncer de colon izquierdo, obstructivo, ¿no? Ahora no hay una relación, pues podríamos decir que antes era más una relación espuria, ¿no? Ahora con los diagnósticos, pues podemos decir que se comportan casi similar. El cáncer de recto sí les va a dar otra sintomatología totalmente diferente, ¿no? Tenesmo, es decir, la sensación de pujo, ¿no? O que hace deposiciones y que todavía no ha terminado de realizarlas, ¿no? Y tiene que hacer esfuerzo y hay dolor para ello. Esa es la sensación de pujo y tenesmo, ¿no? La hematoquesia, que es sangrado, ustedes saben, más vital, ¿no? Y las heces en forma alterada, ¿no? Más cintada.
las guías, pues, para diagnosticar el cáncer colorectal mencionan lo siguiente, ¿no? El sangrado rectal, si es que hay una masa palpable, ¿no? En el lado derecho del abdomen, si uno puede palpar de repente a través del tacto rectal una masa, siempre que ustedes tienen un paciente con un cuadro obstructivo, ahí sí tienen que hacerle de todas maneras un tacto rectal, ¿no? No, ahí no podemos pasar por alto eso, ¿no? Tienen un problema obstructivo, hagan el tacto rectal porque de esa manera van a poder diagnosticar cánceres, ¿no? Que a veces se presentan de manera muy eh, precoces, ¿no? También cambios del hábito alimentario, como les decía, la presencia de anemia, ¿no? Y otros scores que pueden calificar también dentro de la sospecha de cáncer rectal, ¿no? Colorectal. La colonoscopía es el elemento más importante de diagnóstico, ¿no? La colonoscopía flexible, ¿no? O la proctoscopía en el caso de utilizar elementos rígidos. La sigmoidoscopía ahora se ha mejorado muchísimo. Antes pues se exploraba solamente la parte del sigmoides, ¿no? Ahora se hace una exploración de todo el colon, incluso a través de la válvula ileocecal de gran parte del ilion terminal, ¿no? Cada vez ya se tienen mejores equipos y también la pericia, ¿no? La destreza que se ha adquirido con el endoscopista, pues es mucho mayor, ¿no? Por eso que la forma de diagnosticar más frecuentemente. Las otras formas para ver, ¿no? Sobre todo si hay imágenes, ¿no? De tumoración, es la tomografía y la resonancia magnética nuclear. También para ver si hay invasión, sobre todo de la mucosa, ¿no? En el extremo rectal, la endoscopía, la ecoendoscopía es fundamental para ver no solamente la tumoración y el diagnóstico, por ahí se puede hacer la biopsia, sino también para ver la invasión ganglionar, ¿no? Los enemas varietados ya se utilizan muy poco, generalmente se hacen ahora a doble contraste, incluso se hace la reconstrucción, ¿no? Tomográfica, ¿no? Y se hace la colonoscopia virtual, ¿no? Que ayuda también para poder diagnosticar sobre todo imágenes pequeñas, ¿no? Y la cápsula endoscópica inalámbrica es una buena opción, sobre todo cuando no se puede explorar la zona de ilial, ¿no? O el paciente de repente tiene una enfermedad inflamatoria también de promedio. Aquí tenemos toda la patología que hay en el colon, ¿no? Vemos, por ejemplo, imágenes que nosotros hemos descrito. Esta de aquí, de la colitis ulcerativa, miren, esta formación de úlceras longitudinales, los divertículos, ¿no? Diverticulitis y diverticulosis que se presentan acá, ¿no? Que arrastran la mucosa, el cáncer rectal, perdón, colónico del sigmoides, y la presencia de pólipos, ¿no? Casi toda la patología puede ser representada en colon. La ventaja del colon, pues que se ve de manera mucho más, más grosera, ¿no? En el intestino es más difícil el diagnóstico, obviamente, porque es el abordaje, el llegar al intestino medio es muy, muy difícil, ¿no? Te necesitas enteroscopios de doble balón, ¿no? Y eso a veces no es posible, no todos los hospitales tienen esto, ¿no? O también operadores, pues que transcurran todo el colon y a través de la válvula ileocecal se pueda hacer la exploración del ilion terminal, ¿no? Aquí en algunas imágenes endoscópicas, en el extremo superior derecho, se ve un pólipo, ¿no? Este pólipo medio sésil, ¿no? Pero se puede hacer una resección endoscópica, ¿no? Eso es lo que actualmente se debe hacer, ¿no? Esperar que esto se haga quirúrgicamente es lo menos indicado, ¿no? Hay que valernos de lo que están viendo en la imagen inferior izquierda, que es el colonoscopio y la resección
endoscópica, muchas veces biopsia o también una resección completa, ¿no? De toda la mucosa, ¿no? Y se hace la reparación ahí mismo, ¿no? Aquí ya tenemos estadios más avanzados, ¿no? En el lado izquierdo está la reconstrucción. Esa imagen que ven no es endoscópica, es una reconstrucción por, de manera virtual, ¿no? Entonces, en esas reconstrucciones, para aquí no ha pasado el endoscopio, sino que lo que se hace es una reconstrucción tomográfica, ¿no? De manera virtual, y estas imágenes pues, nos pueden dar, miren, aquí la presencia y el diagnóstico de un pólipo, ¿no? Entonces sí tienen una muy buena resolución y efectividad para esto. Y aquí se ve pues la ecoendoscopía, ¿no? La endoscopía, perdón, sí, la ecografía endoscópica y nos está diagnosticando en el caso del cáncer rectal, ¿no? Que cuánto de invasión hay, incluso hay una pequeña colección ahí, ¿no? Hay cambios a nivel de la mucosa, ¿no? Y de la pared transmuralmente, ¿no? Todo esto. Y también nos puede dar imágenes, ¿no? Para ver si es que hay ganglios a este nivel, ¿no? Entonces nos ayuda mucho en el diagnóstico y establecer los estadios. Otros estudios, ¿no? Que antes se utilizaban mucho como tamizaje, pero ahora la verdad es que es mejor hacer un procedimiento endoscópico que de manera visual se puede hacer el diagnóstico, que hacer la sangre, solamente la sangre oculta en heces, ¿no? Antes se hacía mucho el 3 de Guayaquil, pero ahora ya se usa muy poco para el diagnóstico de esta enfermedad en particular. Si sospechas en cáncer de colon, antes que hacer la sangre oculta, es mejor hacer una colonoscopia. Le decía, los pólipos edematosos, ¿no? Hay que ver hay que siempre hacer la resección y hay que ver la posibilidad de que se transformen en cáncer colorectal, ¿no? 40% mayores de 60 años, 90% no progresan a cáncer, pero igual, pólipo diagnosticado, pólipo resecado y estudiado, ¿no? No podemos dejar que el pólipo pues siga igual, ¿no? O esperar eh, eh, en nuestro medio, ¿no? Después que se haga un control después de 2 años o 3. Aquí generalmente no tenemos programas regulares de medicina preventiva que nos ayuden a tener este tipo de seguimiento, ¿no? Por lo tanto, si es que hay la posibilidad de el diagnóstico de un pólipo y este es más de 2 centímetros, pues hay que hacer la resección y la biopsia, no hay que es decir, bueno, o sea, es que en 6 meses o un año hay que hacerle un control para ver si ha crecido o no. Eso corre un gran riesgo de perder al paciente y finalmente pues que la enfermedad progrese. Aquí tenemos los tipos de pólipos pequeños, ¿no? Obviamente menor de 1 centímetro, poca malignidad, mayor de 4, sí hay que pensar en malignidad. Dentro de los pedunculados, el túbulo velloso, ¿no? Generalmente se presenta en colon y sigmoide. Y algunos sésiles, ¿no? Pueden llevar pues a la presencia, a sospechar en mayor malignidad. Generalmente estos sésiles se presentan en el ciego y recto. Un pólipo pues no es más que una tumoración o prosidencia, ¿no? Circunscrita que se ve macroscópicamente, ¿no? Y lo que hay que hacer, tiene mucosa encima, ¿no? Hay que hacer una biopsia, ¿no? Y hay que hay que resecar, ¿no? La mucosa, generalmente no hay problemas y se puede hacer una hemostasia a ese nivel, ¿no? Sin mayor inconveniente. Se pueden clasificar en pediculados y sésiles, ¿no? Ahí está la morfología, en algunos casos deprimidos, ¿no? Con la presencia de hasta ulceraciones, ¿no? Bueno, y finalmente, pues vamos a ver ya cuando el paciente ha hecho cambios, ¿no? Morfológicos, celulares, ¿no? Puede presentarse la clasificación de cáncer, ¿no? Podemos utilizar la TNM y la de Dukes, ¿no? Son muy similares, nos ayuda mucho para poder también hacer un estadiaje y saber exactamente hasta dónde ha avanzado la neoplasia, ¿no? Ahí tenemos el estadio 0, ¿no? Donde básicamente es un cáncer en la mucosa, ¿no?
resección endoscópica es lo ideal. Estadio 2, donde ya ha avanzado la submucosa y la muscularis mucosae. Estadio 2A ya es transmural, ¿no? A toda la pared, pero todavía no invade a los ganglios, ¿no? En algunos casos, en el estadio 2A puede pasar al 2B y ahí sí hay invasión ganglionar. El estadio 3 ya es transmural, ya se ve en la serosa y hay invasión ganglionar. Y estadio 4 es a otros órganos adyacentes, ya es totalmente visible y definitivamente ya hay invasión ganglionar e incluso metástasis, ¿no? Aquí tenemos la sobrevida según la clasificación de Duke, según el estadio A, B, C y D, ¿no? El estadio 1 tiene una sobrevida a los 5 años del 93%, B 72 a 85, C de 44 a 83 y el estadio D solamente 8%, ¿no? Pues la clasificación de Duke se sigue utilizando básicamente porque es bastante precisa, ¿no? Para poder calificar la sobrevida que se puede dar según el estadio. El TNM y también los estadios son mayores, ¿no? Aquí el estadio 3C y 4 hay una muy buena correlación con la de Dukes, pero ya saben que el TNM no solamente ve el tumor, sino sobre todo también la invasión ganglionar y la metástasis, ¿no? Entonces eso ahora ayuda muchísimo, sobre todo para dar tratamiento complementario, en este caso con quimioterapia. Ahí tenemos los estadios, es un poco más complicado, ¿no? Para poder describirlos, ¿no? Pero ahí tenemos cada uno de los estadios y en la columna del lado izquierdo, la primera columna, está más o menos el correlato del Dukes, el TNM, ¿no? Y la calificación de los estadios según ellos, ¿no? Básicamente el tamaño del tumor y la presencia de ganglios, ¿no? De ganglios linfáticos menores o mayores de 3, ¿no? De 3 para 4, esa es la que marca la diferencia. El tratamiento de cáncer de colon es quirúrgico, definitivamente. Aquí no hay el cáncer de colon, ¿no? El cáncer de recto sí, no les puedo decir lo mismo, pero el cáncer de colon, el tratamiento es quirúrgico. Es cierto que el tratamiento del cáncer, ¿no? También tiene mucha opción ahora la adyuvancia, ¿no? El tratamiento con quimioterapia, sea incluso previo o posterior a la cirugía, pero eso no quita que no es sustituible el tratamiento quirúrgico, ¿ok? La quimioterapia que más se utiliza, ¿no? Es para este tipo de cáncer como complementaria es el 5-fluoroacido y el leucovorin y también el oxiplatino, ¿no? En esas combinaciones, el FOLFOX, ¿no? Que es la combinación de estos quimioterápicos. La radioterapia se utiliza mucho más en recto y recto bajo, ¿no? Pero en recto medio y bajo no se utiliza para cáncer de colon. Para cáncer de colon la adyuvancia está circunscrita básicamente a quimioterapia. Y hay que obviamente tener ahora enfoque a proteínas oncogénicas. Se puede dar terapia biológica en algunos tipos de cáncer con determinación de ese factor genético que puede ser controlado con este tipo de medicamentos, ¿no? Para eso hay que hacer un estudio histoquímico del mismo. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, no hay mayor modificaciones, ¿no? Respecto a lo que se hace en el tratamiento quirúrgico al respecto. Primero que ahora el gol estándar para el tratamiento del cáncer de colon ya no es la cirugía abierta, sino es la cirugía laparoscópica, ¿ya? Es la primera diferencia. ¿Qué se hace con cirugía laparoscópica? Exactamente lo mismo que se hacía con cirugía abierta. La resección de la tumoración con márgenes de sección de 4 centímetros como mínimo, a veces 6 centímetros a cada lado del tumor, ¿no? Lo ideal es 4, no puede hacerse menos, pues ese es el criterio oncológico. La resección segmentaria, ¿no? Y
la disección ganglionar hacia el vaso, pues, que está nutriendo ese segmento, ¿no? Entonces, por eso aquí es importante lo que les dije en la primera parte de estas sobre la anatomía y la vasculatura y la distribución de los vasos sanguíneos en el colon, ¿no? Entonces, hay que ir hacia el nacimiento de la arteria que va a nutrir este segmento de colon, ¿no? Y un criterio de calidad es que por lo menos tenemos que disecar o recuperar 12 ganglios, ¿no? En la cirugía, porque si no, no estaríamos haciendo una buena disección ganglionar, no estaríamos dejando ganglios que probablemente puedan ser puestos de contaminación o de invasión, ¿no? Del tumor. Se hace una colectomía derecha ampliada, ¿no? Por cáncer de colon, básicamente se reseca el tumor y el ciego y se amplía pues hacia el ilion o hacia el sigmoides, perdón, hacia el transverso, si es que es el caso. Colectomía izquierda ampliada también puede hacerse, ¿no? Y la ampliación también es hacia el transverso, ¿no? No se olviden que siempre en el lado izquierdo, cuanto más se acerca al colon, ¿no? Cuanto más distal sea, perdón, al ciego, al recto, cuanto más distal sea, hay mayor opción de radioterapia, ¿no? Y la adyuvancia postoperatoria es importantísima, ¿no? En el lado izquierdo sobre todo. En algunos casos, cuando el paciente se presenta con obstrucción, lo que se puede hacer es poner un stent metálico o una colostomía en asa, ¿no? Y hacer pues que se dé el tratamiento con adyuvancia y después hacer la cirugía del tumor. En el lado izquierdo antes se describía mucho la operación de Miles, ¿no? De Miles se escribe, ¿no? La operación de Miles no es otra cosa que una resección abdominoperineal, ¿no? Se sacaba el tumor del recto, ¿no? El tumor rectal y la parte del sigmoides, ¿no? Por eso se llama abdominoperineal, con resección ganglionar y con colostomía definitiva. Esto ha cambiado, ¿no? Esta operación de Miles cada vez se hace menos porque en tumores de recto inferior el tratamiento ahora con quimioterapia y radioterapia es tan efectivo que se están dando programas de esperar y mirar, ¿no? El wash and wait, que básicamente es dar quimioterapia y esperar la remisión de la enfermedad. En gran porcentaje se puede dar una remisión completa de la enfermedad. Entonces ya no es necesario hacer ningún tipo de cirugía. Obviamente, pues los pacientes con quimioterapia y radioterapia son pacientes pues que tienen una alta morbilidad por el procedimiento en sí, pero sin embargo, pues se ahorra la cirugía y sobre todo la sobrevida mejora, pero dramáticamente, ¿no? Entonces, y cada vez menos, ¿no? Debemos hacer cirugía en cáncer de recto y la cirugía de cáncer de colon debe ser lo más precoz posible y siempre respetando los criterios oncológicos. Por emergencia, definitivamente recibimos un paciente que ya tiene el cáncer complicado, es un cáncer avanzado. Entonces, este cáncer puede estar obstruido o perforado y en este caso lo que hay que hacer en el lado derecho, hay que hacer una colectomía derecha ampliada y una anastomosis transversa. Es lo que se propugna, es lo más frecuente y esto no ha cambiado con la pandemia. En el caso del cáncer del lado izquierdo, la conducta quirúrgica es una colostomía en asa sin resecar el tumor, ¿no? Y luego, pues, o hacer una resección a lo Harman con resección del tumor, ¿no? La conducta más, la que más se propugnaba, ¿no? Antes de la pandemia era hacer esto, una colostomía o incluso poner un stent metálico para evitar la tumoración, ¿no? Eso es lo ideal, y darle quimioterapia para reducir pues el tamaño del tumor y también la invasión locorregional y de esa manera hacer una cirugía con un mejor pronóstico. Actualmente, por la pandemia,
lo que se está propugnando por estudios que se han hecho en Italia, Japón y España, es que se haga una colostomía, una resección completa, es decir, un procedimiento de Hartmann, ¿no? Que es la resección tumoral y una colostomía definitiva. ¿Y esto por qué? Porque las posibilidades de seguimiento colonoscópico, las posibilidades de acceder a sistemas de salud para quimioterapia, ¿no? Radioterapia, cada vez son menores. Bueno, al menos eran menores, ¿no? Hasta las olas que pasaron allá, están en la cuarta, quinta ola en España, en Europa. Entonces, lo que se propugnaba es hacer la resección, ¿no? Porque el paciente no iba a tener opción a mayor tratamiento y seguimiento, ¿no? Hospitalario. Pero ahora probablemente eso vuelva a cambiar nuevamente, ¿no? Las recomendaciones iniciales eran que se haga diagnosticado el tumor avanzado, hacer la resección, no hacer tratamientos intermedios o puentes. Esta es la colostomía o ileostomía que se tiene que hacer, que es una muy buena opción, no quiere decir que eso sea un fracaso, no todos los cánceres se van a comportar para hacer una anastomosis, ¿no? Y aquí tenemos pacientes que tienen ostomías, ¿no? Que finalmente pues pueden restituirse y si uno tiene un buen manejo de terapia ostomal, pues no es tan dramático y la morbilidad puede de alguna manera ser sobrellevada, ¿no? La otra forma de tratamiento es una anastomosis ileocolónica o colocolónica. Se puede utilizar sutura mecánica, se puede utilizar sutura manual. Cuando son muy bajas las resecciones, es decir, cuando están más cercas al recto, es mejor utilizar sutura mecánica, ¿no? El EA, que es una sutura circular. Pero si no, la manual también es importante, ¿no? La sutura mecánica nos reduce los tiempos operatorios. Básicamente eso, ¿no? No hay cambios sobre el porcentaje de licencia, ni tampoco sobre el porcentaje de obstrucción o sangrado de la anastomosis. Es prácticamente el mismo, pero sí nos diferencia mucho sí cuando está en la parte extrema, ¿no? Más abajo. Y aquí tenemos el tratamiento, pues la adyuvancia que se debe dar, ¿no? En el cáncer de colon con los esquemas de fluoracilo, leucovarina y oxiplatino, ¿no? Y ven la remisión que puede haber, cómo se mejora la sobrevida, pero no se olviden que esta es un tratamiento de adyuvancia en el caso de cáncer de colon. Siempre hay que tener eso presente, ¿no? Ahora hay tratamiento biológico, ¿no? Que también está dando muy buenos resultados, ¿no? En el caso de utilizar biológicos competitivos, ¿no? Para cáncer colorectal y para cáncer colorectal también, pues, otro tipo de células, ¿no? Como las pulmonares, etc. Aquí tenemos las etapas del cáncer, ¿no? Las etapas graves. No se olviden que ya cuando el cáncer es transmural, es un cáncer avanzado, y por emergencia todos los pacientes que vienen con ese cáncer vienen con un cáncer avanzado. Por lo tanto, hay que ser relativamente prudentes en la cirugía que ofrecemos, ¿no? No hay que tampoco hacer grandes cirugías, ¿no? En base a un pronóstico de enfermedad, ¿no? Hay pronósticos que no podemos cambiar, ¿no? Sobre todo si es que hay invasión a otros órganos también que hay una metástasis, ¿no? Entonces, no, o hepática o sistémica pulmonar. No hay que hacer, pues, una cirugía que sea, que nos deje satisfechos a nosotros, sino que sobre todo de una buena sobrevida y calidad de vida en el paciente. Siempre hay que pensar en ello, ¿ya? Tenemos la etapa primera y la etapa 2, ¿no? Y los tipos de resección, ya cuando hay invasión. Etapa 3, generalmente obstructiva, obstrucción concéntrica, ¿no? Vemos el adenocarcinoma de colon, ¿no? Cómo se presenta. Y miren en el extremo inferior izquierdo, la poliposis adematosa familiar, ¿no? Cómo se tiene pólipos sembrados, ¿no? Tapizados en toda la mucosa. Este es un cáncer de colon, ¿no? Característico. Miren cómo es una imagen exfoliativa, ¿no? Que va obstruyendo. Muchas veces estas se esfacelan y sangran, ¿no? Pero el sangrado, pues, no es un sangrado copioso, ¿no? Y por eso es que generalmente solamente se detecta con sangre oculta en heces, no con una hematoquesia así. La sobrevida, como ya les mencioné, va
Lo mencioné según el TNM y la clasificación de Dukes. Y bueno, creo que hemos hablado bastante sobre esto, ¿no? Sobre la prevención. No se olviden que la detección temprana, los cambios de hábitos, ¿no? Y el estudio de los pacientes que tienen carga genética es importantísimo para ello. No abusar de comidas ricas en grasas, disminuir el consumo de grasas, consumir grasas monoinsaturadas, disminuir el consumo de carnes rojas, mejorar el consumo de pescado y pollo, incorporar dietas con alimentos ricos en fibras y aumentar la ingesta de frutas y verduras, ¿no? Por la presencia de antioxidantes. El diagnóstico precoz con cáncer, con colonoscopías, ¿no? Y también temprano, ¿no? Obviamente. Incluso ahora el diagnóstico y la resección. La colonoscopía es lo principal que se debe hacer. Algunas complicaciones que se pueden dar, ya las vemos generalmente en emergencia, la obstrucción, la perforación y la hemorragia, ¿no? Aquí tenemos la obstrucción, en qué porcentaje se presenta, de 8 a 21%, y obviamente el pronóstico es malo, ¿no? Cuando ya el paciente ha hecho que el cáncer, bueno, no el paciente, sino que nosotros no hemos diagnosticado y el cáncer ha ido creciendo, ¿no? Finalmente que ha logrado una obstrucción concéntrica, ¿no? Definitivamente, si ustedes ven un paciente que tiene un tumor que ha obstruido, viene con síntomas obstructivos y hay una obstrucción completa, este paciente ha tenido que tener síntomas con cambios gastrointestinales, ¿no? Del hábito evacuatorio, de sangrado. No puede presentarse de la noche a la mañana una obstrucción y se acabó, ¿no? Hay síntomas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos programas que los prevengan, ¿no? Bueno, hay un crecimiento vegetante, una tumoración concéntrica, estenosa a la luz y por eso no progresan los alimentos y dan todo el cuadro obstructivo que vimos en las primeras partes, ¿no? La perforación intestinal ya es una complicación menos, con peor pronóstico, ¿no? Menos favorable, obviamente, porque ya hay no solamente el tumor ha crecido, ha sido transmural, sino que ha hecho una perforación por necrosis del tumor, ¿no? Se necrosa parte del tumor y eso hace pues que el contenido se vierta a la cavidad y el paciente va a tener, si no un plastrón abscedado, una peritonitis fecaloidea que hace que el paciente tenga un pronóstico al menos temprano muy malo, ¿no? Y hay una infección de por medio sobre un sustrato neoplásico. La hemorragia sí es más frecuente, el diagnóstico cuando es en el lado derecho, ¿no? Pero no se olviden que el cáncer de colon generalmente sangra poco, ¿no? Y de a poquitos. Entonces, cuando nosotros tenemos hemorragias importantes, miren menos en 1% de los casos. Entonces, no es tan fácil de diagnosticar, ¿no? En este caso hay que hacer test de sangre oculta. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? No. Dejamos de compartir. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Catherine, dime. Doctor, Te es escucho. sobre una probabilidad, ¿no? Quisiera Ya. preguntarle. ¿Qué probabilidad existiría de que un niño, por ejemplo, que ha tomado fórmula y es estreñido hasta el momento, y ahora que está en el colegio también es estreñido desde que ha nacido, pueda tener cáncer de colon? A ver, cuando nosotros hacemos investigación sobre esto, generalmente hablamos de eh, relaciones científicamente posibles y relaciones espurias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un solo factor el que estamos viendo, ¿no? La alimentación por fórmulas, ¿no? Que pueden llevar a estreñimiento. Eh, Son múltiples factores lo que debemos evaluar para ver si mediante un análisis multivariado, ¿no?
hay una relación directa con la presencia y frecuencia de neoplasia. Entonces, eso es un poco difícil de determinar, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es por los estudios epidemiológicos, ¿no? Es que la alimentación sea lo más natural posible, ¿no? Empezando por la lactancia por lo menos un año, ¿no? Eh, de repente sí, en algunos casos la lactancia por más tiempo no solamente no brindan ningún aporte nutricional en el paciente, sino que no favorecen nada en el fortalecimiento del sistema inmunológico, que es lo que nos interesa. Entonces, la recomendación a la población en general es que consuma de preferencia, luego de la lactancia, una lactancia con alimentos naturales, lo menos procesados posibles. Pero es una recomendación general. O sea, yo no te podría decir si la fórmula en sí puede tener una relación directa con la frecuencia de neoplasias gastrointestinales en el futuro, ¿no? Hay cosas que están demostradas, ¿no? Algunos factores de riesgo, pero en este caso el uso de alguna fórmula específica no tiene ninguna relación. El hábito evacuatorio sí está relacionado, pero no solamente con cáncer de recto, está relacionado con divertículos, está relacionado con colon irritable, está relacionado con enfermedades inmunológicas, con enfermedades, o sea, con una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, no hay una relación directa, ¿no? Generalmente esto es multifactorial. Entonces, en lo posible, lo que se recomienda es, pues, controlar esto, ¿no? Obviamente hay casos en los cuales no hay forma de que el paciente se alimente si es que no usamos esas fórmulas, ¿no? En algunos casos muy puntuales, ¿ya? Gracias, doctor. Y listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, el viernes hacemos lo que es la, lo que es patología no rectal, ¿no? Sobre todo lo que es básicamente hemorroides, fístulas, abscesos, que es cortito, igual que la vez pasada, y vemos unos pacientes de emergencia. El examen está programado de estos dos capítulos, un solo examen, y sería el día lunes, ¿no? Así estás según la programación en el PADMOS. No creo que no creo que haya algún problema, ¿no? ¿O ustedes tienen alguna programación de actividades el día lunes? ¿Qué me dices, Arnold? Doctor, básicamente, pues, en realidad tendría que conversar usted con la escuela, porque nosotros manejamos un cronograma diferente al del PADMOS. El PADMOS en realidad es algo más estructural, más figurativo. Entonces, en todo caso, tendría que usted conversar con la escuela y todo eso. El PADMOS lo han hecho simplemente para que figure ahí como una pantalla, por así decirlo, doctor, sin ser malos y hablar mal de la escuela, pero la verdad es que sí. Y nosotros tenemos que hacer otra chamba para poder realmente ordenarlo. Pero en todo caso, tendría que usted hablar con la escuela y poder conversar sobre ello, ¿no? Porque en realidad el PADMOS está un poco entreverado. Hay días en que hay hasta 2, 3 exámenes el mismo día y cosas así. Entonces, Ya. otra cosa que no es en realidad didáctico, ¿no? No se podría, no nos permite un buen estudio, creo yo, personalmente. Entonces se podría tratar con la escuela y todo eso para dar un mejor orden, ¿no? Entonces, Mira, ya. por eso es Bueno, que hay, está bien que me digas porque yo lo que estaba haciendo, como ustedes se habrán dado cuenta, es hacer exactamente lo que me dice el PADMOS, ¿no? O sea, ese era mi guía. Ni no, siquiera claro, claro, seguimos los temas, igual la temática del sílabus, pero yo hacía exactamente lo que decía el PADMOS respecto a las clases, las horas y el colgar
y todo, ¿no? No, Pero eso, por eso que digo que en el PADMO está programado el día lunes. Si ustedes tienen inconveniente que sea el día lunes, en por todo eso mismo, caso, doctor, tenemos ¿ah? un examen de todo un curso de otro curso que tenemos, de torácica y vascular. Entonces, Ah, ya. este, por eso, o sea, por ahí se cruzan los exámenes y todo eso. O sea, de por sí la temática y las fechas de temas están bien. Lo que pasa es Ah, que han ya. entreverado las fechas de los exámenes. Ah, ya. Entonces podrían dar el examen el día domingo. Eh, por eso mismo, doctor, sería cuestión de conversar con la escuela. No, yo converso con la escuela, le mando el examen listo, no, no hay problema. Ah, ok, ok, Eh, doctor. Les pregunto a ustedes, porque si no tendríamos que retrasar un poco las clases, ¿no? Porque a mí me han dado solamente los miércoles y viernes para estar con ustedes. Entonces, vi en el PASMO que estaba el lunes, dije, perfecto, entonces el viernes no les tomo examen, ¿no? Este viernes que venía. Pero si es así, lo que podemos hacer es adelantarlo el domingo, ¿no? Para que seguir con el programa igual del día miércoles y viernes, ¿no? Ustedes que dirán, o prefieren dar el examen el día miércoles tempranito. Nos atrasa un poco las clases, pero podemos hacer el examen igual. No dicen nada. Entonces Doctor, me buenos pongo de días. acuerdo con la escuela. Es que Sí, nosotros tenemos doctor. un examen el lunes, entonces para estudiar, si damos examen el domingo, creo que no podríamos estudiar bien para ninguno de los dos exámenes. Podría ser después del examen del lunes, tal vez el miércoles No, en la no te mañana. escucho bien, o te escucho bien bajito. ¿Sí me escucha ahora? Creo que mi micro está mal. Doctor, ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices? tenemos examen el lunes, entonces si nos toma examen el domingo, tal vez no podríamos estudiar bien para ninguno de los dos exámenes. Entonces podría ser después del examen del lunes, podría ser el miércoles, como usted dice, en la mañana. No sé si mis compañeros están de acuerdo, pero yo creo que está bien Eso el es lo que miércoles. podría ser, porque, claro, yo tengo un programa, y yo no sé los cursos que están llevando, ni los horarios, ni tampoco la carga académica que tienen, ¿no? Podría ser el Entonces, bueno, yo viernes. solamente trato de cumplir el programa en el sentido, yo les dicto la clase, terminan las clases y viene una evaluación, ¿no? Porque en otras oportunidades me ha pasado esto de que termino de dictar las clases, seguimos dictando clases, ¿no? Y después este, se les toma la evaluación y la evaluación incluye algunas clases, pero no otras, ¿no? Y eso pues no solamente lleva desorden, sino que este, finalmente las evaluaciones no son muy adecuadas, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de hacer es de que se dictan las clases, se concluyen con ese dictado de clases y se toma el examen. Entonces, claro, si no es el domingo, podría ser el miércoles temprano, ¿no? De repente a las 7 de la mañana para que no altere el resto de dictado de clases. Entonces, si están de acuerdo, lo planteo así y lo programamos. Aquí hay un montón de mensajes. Bueno, vamos a ver. Doctor, buenos Sí, días. Es que, no sé, esta semana está como que tenemos 3 exámenes, si no me equivoco, porque el otro curso también Teresa dijo que teníamos ya. Entonces, vengo examen el aquí y dicen, lunes. no, También doctor, tenemos el no, lunes examen de por favor, no, entonces el dolor miércoles, ya. torácico y vascular. Torácico y vascular. Ya. ¿No podría ser el viernes, doctor? No, mucho tiempo, porque el viernes ya tengo que dictarles ya otro capítulo. Es todo lo que es vilio pancrático y se van a confundir. Después van a estar, van a tener que estudiar doble, ¿no? Entonces el miércoles, ¿ya? El miércoles temprano. ¿Listo? Bueno, como no dicen nada. Lisette, ¿tú Sí, qué? doctor, está bien el miércoles. ¿Cómo? Está bien el miércoles. Ajá. El miércoles. Ya. Bueno, que tienen que ser evaluados, muchachos, no, no hay otra forma. Ya. Quedamos así entonces. El día miércoles, mañana, el viernes hacemos lo de las
lo que queda de la clase, un poco de las prácticas, ¿ya? Esta vez va a ser básicamente evaluación de los pacientes de emergencia, una evaluación semiológica, ¿ya? Y quedaría para el próximo viernes, ¿no? La evaluación, la última práctica que haríamos, ¿ya? Y ya pues de ahí hacemos los días, en octubre hacemos los seminarios y lo que sería las prácticas semipresenciales. Bien, muchachos, los dejo entonces. Pónganse a estudiar, pues ahí están todas las clases, ¿ah? Todas las estoy colgando en el Patmos. Ojalá no las retire, no sé qué pasó la vez pasada. Bien, quedamos así, Arnold. Listo, doctor. Cualquier cosa, habrá comunicación entre nosotros y la escuela también, para poder mantenernos comunicados y ordenados, doctor. Así que Ya, por ahí ya, pues hay vemos que todo. mantener cierto orden nada más, ¿ya? Ajá. Listo, doctor. Ok, Muchas conversamos, gracias. cuídate, chao, chao. Cuídense, luego. hasta luego. Chao, Doc. Gracias, doctor. Buen día. Luego, buen día.